Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué hules? Bienvenidos a Entre Washington y México. El problema de la inseguridad en el país ha estado en nuestras mentes desde que Felipe Calderón echara a perder la situación de paz que teníamos al lanzar una guerra militarizada contra el narcotráfico. Para hablar de este problema de inseguridad y violencia relacionada con el trasiego de drogas y el crimen organizado, tenemos a Andrea Chávez, diputada federal por el estado de Chihuahua del partido Morena. Andrea, bienvenida Entre Washington y México. Gracias, Jesús, por la invitación. Un saludo a tu audiencia, muy caluroso. Andrea, han pasado ya varios años desde que Felipe Calderón dejó la presidencia del país. Después vino Enrique Peña Nieto, nadó de muertito, prometiendo resolver el problema de la inseguridad y se dedicó a saquear el país. Andrés Manuel López Obrador llegó también con la promesa de calmar la situación, de regresar a los militares a sus cuarteles. Han pasado 3 años y la verdad, en algunos estados no se nota el cambio de la inseguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, te mentiría como representante de un movimiento que además proviene del mismo partido que llevó a Andrés Manuel a la presidencia si te dijera que no reconozco la situación de inseguridad por la que está atravesando el país y sobre todo ciertas regiones del país, porque de manera generalizada, según muchos estudios, la percepción de la inseguridad en México ha descendido en muchas entidades federativas, salvo en algunos focos rojos, como lo son el estado de Zacatecas, el estado de Jalisco y el estado de Michoacán. De hecho, en ciudades como la mía, Ciudad Juárez, Chihuahua, el año pasado la percepción de seguridad había aumentado casi al doble. Lo que sucede es que con la llegada de un nuevo gobierno al municipio, el reacomodo de fuerzas, el reacomodo por la pugna de las plazas, pues lamentablemente ha traído aparejada cierta violencia otra vez, nuevamente. Entonces estamos esperando los índices del INEGI, los índices estadísticos de varias encuestadoras para saber cómo eso ha afectado la percepción de inseguridad en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua. Pero sí comentarte que al igual que tú, al igual que muchas y muchos de nosotros, fuimos muy críticos en su momento, yo tenía pocos años, pero heredo las luchas de mis padres y de mi familia, muy críticos con respecto a la guerra que lamentablemente se llevó a cabo en aquellos años en el sexenio de Felipe Calderón, particularmente finales de 2006, todo 2007 y bueno, hasta que terminó su sexenio. Inició con el operativo Conjunto Michoacán. No es coincidencia que estados como Michoacán tengan tanta violencia en el presente. Hay que revisar por dónde han pasado. El operativo Conjunto Michoacán inauguró la guerra contra el narco. Felipe Calderón fue a hacer una demostración de fuerza con la Policía Federal, con el Ejército Mexicano, con las Fuerzas Armadas a su tierra, al estado de Michoacán, y podemos ver que en esos estados en donde hubo operativo conjunto, me refiero a Michoacán, me refiero a Tamaulipas, me refiero a Chihuahua, me refiero a Tijuana, porque el operativo conjunto fue en Tijuana, en el estado de Baja California. Allí es donde estalló la violencia. ¿Y por qué? Vamos hablando un poquito de los orígenes. Gracias a una serie de investigaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos, sabemos que el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, una de las personas más cercanas al expresidente, era pues un peón del narcotráfico. Se sentaba con los integrantes de los cárteles a negociar sobornos millonarios y no a negociar paz. Y no solo Genaro García Luna, también Iván Reyes Arzate, que pues era conocido como el zar antidrogas en el sexenio de Felipe Calderón y que ahora es un narcotraficante
confeso. Me refiero también a Facundo Rosas, que había estado muy cómodo en el estado de Puebla dando una serie de entrevistas en televisión diciendo que no lo habían podido atrapar porque no le habían encontrado nada, a quien recientemente se le giró una orden de aprehensión por haber participado en aquel operativo conjunto entre Estados Unidos y México, el operativo Rápido y Furioso, que permitió el trasiego ilegal de armas de uso exclusivo del ejército, que solo empoderó y solo fortaleció a los cárteles de la droga. Armas que se utilizaron, ¿sí? Aquí hay una cosa, Andrea, y que siempre es la respuesta a la crítica que se hace de que la culpa es de Felipe Calderón. La gente en la actualidad dice, deja el pasado y empieza a ver el presente. No es por personalizar, pero tú conoces que yo dediqué muchos años de mi trabajo a investigar el tema del trasiego de drogas. Y tiene mucho que ver con las fuerzas militares en las calles que diversificó al crimen organizado. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué López Obrador no cumplió su promesa de regresar al ejército a sus cuarteles? Ahí es donde no encaja este argumento. Yo me iría un pasito más, querido Jesús. No solamente fue el ejército mexicano. A ver, en ciudades como la mía, en Ciudad Juárez, la gente que estuvo al pie del cañón, al pie de lucha, denunciando las alzas de la violencia, denunciando las desapariciones, los asesinatos, los colgados, los entambados, pues sabíamos que las fuerzas, digamos, policiales no estaban a nuestro favor. No solo era el ejército mexicano, quien por cierto está completamente preparado, se ha preparado toda su vida para seguir una orden. Era la Policía Federal. Sí entiendo yo que hay que deslindar en México, por lo menos en México, no en la tradición de América Latina, sino en México, lo que hizo la Policía Federal y lo que hizo el ejército mexicano. Pero, a ver, mi querida Andrea, si vamos por partes, es conociendo la manera en que opera el crimen organizado. Es cierto, ellos se sustentan más en corrupción, incluso con las policías municipales, más que la federal, porque son los que dominan las calles, los que saben lo que está ocurriendo. Totalmente. Sin embargo, el error de Calderón fue patear el avispero con el ejército, le cerró las puertas a muchos movimientos que tenía el trasiego de drogas dominando por corrupción a las policías. Y eso generó violencia en otros lugares del país donde no había. Por eso yo insisto en la pregunta, ¿qué pasó que no cumplió la promesa de regresar al ejército a sus cuarteles? Eso ha creado un cuello de embudo en el país y no lo podemos negar más allá de intereses políticos y de correligionarios de partidos. La realidad es esa. Sí, antes de partidistas o diputada federal, yo soy una juarense, ¿eh? Yo vivo y todos los días comparto el testimonio de haber sufrido la violencia en carne propia. Pero yo iniciaba el comentario anterior hablando del deslinde que como juarense hago entre lo que sentíamos las y los juarenses con la Policía Federal y con el Ejército Mexicano para compartirles precisamente la respuesta a esta pregunta que entiendo es una de las preguntas más difíciles para nosotras y nosotros los integrantes de este movimiento de la Cuarta Transformación, porque muchas y muchos de nosotros pues venimos de esos lugares, ¿no? En donde la violencia prácticamente se lo llevó todo. Entonces, naturalmente, nosotras y nosotros tenemos una posición naturalmente crítica ante ciertos temas, particularmente con el ejército mexicano, pero decirte una cosa, yo me he echado mucho a estudiar porque a la Cámara de Diputados va a llegar una reforma constitucional para pasar, por ejemplo, la Guardia Nacional, a la Sedena, que va muy de la mano con la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Por qué no han regresado a los cuarteles los militares como lo prometió el presidente? Tú recordarás cuando se aprobó la creación de este nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, pues con mayoría absoluta, prácticamente unánime en las dos cámaras, tanto Cámara de Diputados como en el Senado de la República, en donde en un transitorio se establecía una temporalidad para la revisión de la salida de la Guardia Nacional a hacer tareas de seguridad pública.
Me parece que el tiempo establecido en ese transitorio es de 5 años. Es decir, en unos cuantos años vamos a tener que revisar nuevamente la importancia de que esté la Guardia Nacional en las calles o de que no esté. Y además, en esta legislatura o probablemente en la que sigue, vamos a estar discutiendo que la Guardia Nacional pase a la Sedena, en lugar de estar discutiendo si regresamos a los cuarteles, a los militares. Son temas muy interesantes. Fíjate que yo, al igual que muchos mexicanos, estaba verdaderamente preocupada con esta situación. Yo, una mujer que conocía este lado de la historia, el lado de la ciudadanía, no conocía yo a las Fuerzas Armadas, no conocía yo a los comandantes, no conocía yo a los líderes, digamos, jerárquicos dentro de los cuerpos de la Guardia Nacional, dentro de los cuerpos del Ejército Mexicano. Y ahora en esta posición, digamos, ciertamente de privilegio y de acceso a espacios de conversación con estas personas, me he dado cuenta, y te lo digo de todo corazón, Jesús, que los integrantes del Ejército Mexicano, los integrantes de la Guardia Nacional, están capacitados para una sola cosa: seguir instrucciones. Si la instrucción era matar, si la instrucción era desplazar para dejar los poblados y la plaza libre en ciudades como Ciudad Juárez y que pudieran los cárteles de la droga pasar sin ningún problema, si la instrucción era ir contra otro cártel de la droga porque el gobierno federal ya había hecho un negocio con algún otro cártel, eso iban a ser los integrantes del Ejército Mexicano. Ahora que recorres las carreteras en México, que vas en Tamaulipas, que vas en Guerrero, porque yo me la paso recorriendo el país todas las semanas, me doy cuenta que la Guardia Nacional tiene una instrucción, que el Ejército tiene una instrucción en este momento, que es cuidarnos. A veces, si el límite de velocidad es 100 kilómetros por hora y nos pasamos 105, te para la Guardia Nacional y te dice: écheme la mano cuidándose, por favor, adelante. Yo me siento bien distinta con esta instrucción. No son gente diferente. Pueden ser los mismos que estuvieron en ese momento, simplemente que tienen una instrucción distinta. El problema aquí es la inseguridad y la violencia. Uno puede ya circular con mayor tranquilidad, pero sigue siendo un México de violencia. La gente no puede salir en la noche a ciertos lugares porque te secuestran o te quitan dinero. Y aquí hay una cosa muy importante: Zacatecas. Los mismos integrantes de la Guardia Nacional se quejan de que la Guardia Nacional no lleva a cabo operaciones de persecución de criminales, ni investigación. ¿Para qué queremos un elemento de Guardia Nacional que esté vigilando si no actúa en contra de quienes llevan a cabo el crimen? Y ahora lo que nos acabas de decir es decir, y valga la redundancia, se va a acabar el sexenio y no van a regresar a los cuarteles, porque van a estar revisando en el Congreso todavía las iniciativas de ley. Pues lo tienes que revisar a los 5 años. Si no, caes en una omisión legislativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación te tiene que mandatar para hacerlo. Es decir, tienen que ser esos 5 años, que es antes de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Pero no hay alguna iniciativa en el Congreso que le dé todavía no mayor facultad a la Guardia Nacional de desarrollar sistemas. O sea, que nos vamos a tener a elementos de la Guardia Nacional nada más mirándonos y diciendo goodbye y a los criminales sin perseguirlos. No. Ellos pueden actuar en situaciones de emergencia, en situaciones de alta peligrosidad, en situaciones en las que ellos están viendo. Lo que no pueden hacer es investigar cuando no están, digamos, infraganti, cuando no están realizando el hecho delictivo. Los integrantes de la delincuencia organizada, del narcotráfico, ahí cuando les toca presenciarlo, porque están distribuidos en todo el país, por supuesto que tienen que participar para salvaguardar a la ciudadanía, para salvaguardar al pueblo de México. No están nada más viendo y diciendo, no, eso está mal, eso está bien. No. Ellos tienen que actuar si ven que hay un hecho delictivo en comisión. Eso tienen que hacer. Tú, como buena juarense, conoces perfectamente, digamos, las señales que el crimen organizado percibe de quien gobierna a nivel local, estatal y federal para actuar. Y me parece que los gestos que tuvo el presidente para con la esposa, la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, lo que ocurrió en Culiacán con liberar al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el crimen organizado no lo percibió como lo dice el presidente.
y que abrazos no balazos es una táctica que no está funcionando en el país. Perdón, yo sé que he visto que tú lo defiendes, pero tú sabes que no está funcionando en el país. Observemos lo que acaba de ocurrir en Michoacán, en San José de Gracia, y ese es un mensaje claro que manda el crimen. Aquí nosotros mandamos, y tú lo sabes muy bien como juarense. ¿Cómo responder a esto? Yo lo que he defendido dentro de las redes sociales, en medios de comunicación, es la idea de decir abrazos no balazos. No es una estrategia en sí misma, es una manera de comunicar de manera efectiva, es una forma de comunicación de una estrategia que pretende atender a las causas estructurales que generan la violencia. Por causas estructurales nos referimos a la desigualdad, a la pobreza, a la corrupción y a la impunidad. Solo, digamos, confrontándonos con estos 4 pilares, es que vamos a poder disminuir la violencia. Te comparto un dato que seguramente tienes, Jesús. En la Ciudad de México, en este año, se ha presentado un 65% de disminución en los homicidios dolosos. 65% de disminución. Pero ese es un tema muy importante, Andrea, fíjate, y qué bueno que lo tocas, porque las estadísticas no necesariamente reflejan lo que ocurre en el país, y eso de que me vende Rosa Isela cada semana de que están bajando los homicidios dolosos y luego veo lo que pasa en San José de Gracia y dices, perdón, pero este no es el país que nos quieren vender, así tengan ustedes otros datos. Y lo más importante que hemos perdido los mexicanos es esa tranquilidad. Y ya van 3 años del presidente y los abrazos no balazos y sus estadísticas no están dando el resultado esperado. Lo entiendo, pero también entiendo que ahora hay otro tipo de cobertura de parte de los medios de comunicación. Es decir, sí, lo que sucedió en San José, lo que ha sucedido en muchos lugares del país, que son tremendas tragedias que van a representar también una cicatriz muy profunda en nuestra historia, sea en el sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o sea en cualquier sexenio, porque eso no se nos olvida. Pero también hay otra manera de comunicar y hay otra manera de darle lugar en los espacios, en los grandes consorcios mediáticos, no me refiero a este espacio, en los grandes consorcios mediáticos, de lo que sucede. Lo que nosotros, lo que te compartí es una cifra objetiva, es una cifra, digamos, que puedes verificar, es una estadística, correcto. No es una narrativa, no es una manera de justificar algo, es una estadística. Y lamentablemente siguen ocurriendo hechos como este. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros, una servidora, pues lamentamos mucho lo que sucedió en el Culiacanazo. Fue una estrategia fallida de captura de un capo. Y un mensaje equivocado al crimen organizado y más a un cártel como el de Sinaloa, lo sabes muy bien. Y creo que lo que mejor le hace al país es que alguien como tú que conoces aceptes cuando se comete un error. No, y me parece que Palacio Nacional cometió un error gravísimo en enviar una señal. Yo ese día lo dije, fue mala coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales. Fue una terrible idea hacerlo a las 2 de la tarde donde estaban saliendo los niños, los pequeñitos de la escuela. Creo que hubieron una serie de errores, pero dentro de todos esos errores había que tomar una decisión y creo que la decisión fue la mejor. Creo que con todos estos errores que ya se habían cometido, la hora del operativo, la completa falta de coordinación entre las fuerzas de los 3 niveles de gobierno, pues creo que la mejor decisión fue la que tomó el presidente. Ahora, una última pregunta, porque se nos acaba el tiempo y seguramente tendremos una entrevista para darle seguimiento, mi querida Andrea. Y te la voy a hacer así, mencionaste a los medios de comunicación. Al presidente le molesta la manera que se habla sobre el tema de la inseguridad de los medios, pero me hiciste acordar del acuerdo que hizo Felipe Calderón con los medios de comunicación para que no dieran a conocer lo que unos pocos medios hacíamos. No me digas que eso es lo que están queriendo hacer ahora por no dar a conocer la realidad del país. Me parece que culpar a los medios de comunicación es un error gravísimo de lo que ocurre porque la inseguridad y la violencia es lo que más aqueja a los mexicanos. No, de ninguna manera los medios de comunicación, digamos, tienen una participación activa en lo que ocurre en esas condiciones, sino que sí tienen un tratamiento distinto de la información.
se subía en ese entonces, en el sexenio de Felipe Calderón, a un avión privado Genaro García Luna con los periodistas de estos grandes consorcios mediáticos a convencerlos de que hablaran bien de la estrategia de que por fin el presidente de la República tenía pantalones y combatía frontalmente al narcotráfico mientras recibían sobornos millonarios debajo de la mesa. Ahora hay un tratamiento distinto. Pero en eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo reportar para que le guste al presidente? Hubo una masacre, ¿qué decir? Hubo una balacerita y no encontramos a los muertos para corroborar. No, yo creo que la objetividad de la violencia tiene que ser igual. Claro, no es como le gusta al presidente. Pues yo digo, he estado del lado de los comunicadores y es un tema muy personal para mí porque en carne propia también he sufrido amenazas en mi pareja, Abraham Mendieta, pero también me refiero más hacia cómo tratan la información. Yo no digo que es como le gusta al presidente. Los comunicadores y los periodistas se deben a la verdad y a la información. Punto. No al presidente de la República, no a un gobernador, no a un presidente municipal, no a quien le da chayote, no a quien tiene convenio de comunicación, sino me refiero a que hay un tratamiento distinto. Si sucedió algo en determinado municipio porque las fuerzas municipales no estaban pendientes, si hay un delito, por ejemplo, ahora en el marco del 8 de marzo, contra la mujer, si hay un delito de feminicidio, por ejemplo, que es un delito del fuero común, el que las lleva de perder es el presidente de la República según los grandes consorcios mediáticos, particularmente si ese estado o ese municipio es gobernado por la oposición. Pero ¿no crees que se deba también al protagonismo del presidente que está todas las mañanas hablando de eso? Digo, él es el que abrió este espacio a debate. Antes no ocurría así y me parece que eso es lo que tampoco acepta el presidente. Él mismo genera. Yo no creo que sea protagonismo. Él hace esto desde que es jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque sabe que no cuenta con los grandes consorcios mediáticos, esos que televisan. Esos que salen desde hace muchos años apoyando a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, en su momento Carlos Salinas. Mi querida Andrea, tú sabes que yo vomito a esos medios. Yo lo sé. A los primeros que invitó siendo presidente electo incluso a cenar fue precisamente a esos medios. Porque sabe que no cuenta con su apoyo, Jesús, porque sabe, y no su apoyo, porque sabe que no cuenta con el compromiso de parte de esos medios de comunicación con la verdad y con la información y con el derecho de las audiencias. Yo no le reprocho, pero nada, para nada eso. Creo que hay muchas críticas legítimas que una puede hacerle al gobierno federal, sea o no sea de Morena, sea o no sea diputada federal, pero creo que esa no es una de ellas. Pues esta plática debe continuar aquí entre Washington y México. Gracias, diputada Andrea Chávez. Estamos pendientes de una segunda parte. Así será. Gracias, Jesús. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya lo saben, que aquí Entre Washington y México, si no hay recomendaciones de libros, no hay episodio de podcast. Y para eso está Fernanda Álvarez, que cada semana nos recuerda que lo más importante es leer. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues qué rico estar nuevamente con ustedes. Y traigo dos novelas muy apetitosas. Una de ellas es de Elizabeth Strout, que se titula I, William. Elizabeth Strout tiene una serie de una protagonista que se llama Lucy Barton, que es un personaje súper intrigante e interesante por un pasado oscuro que tuvo. Y en esta tercera entrega, que es la de I, William, ella pues ya está en sus 60s más o menos, y su marido o exmarido, más bien, que es William, justo, pues le decide o le pide que hagan un viaje juntos para recuperar ese pasado de la propia madre de William, que se llama Catherine, que murió hace tiempo, pero que hay algo extraño que acaba de descubrir a sus 71 años este William. Digamos que Lucy Barton es esa exmujer, ¿no?, que acompañará a William en todo momento. Ella también tuvo una nueva pareja que era David, pero que murió por
culpa del cáncer, y William acaba de ser abandonado por su última mujer. Entonces Lucy es como esta especie de amiga que puede tener cualquier ex marido o viceversa, ¿no? William puede ser ese amigo que puede tener cualquier mujer a pesar de haber sido su pareja, y se van encontrando, es como una novela sutil que se van encontrando en ires, venires. Lucy viene de una familia muy pobre, digamos que la clase más baja de estos pueblos de Estados Unidos, y William va a tener que descubrir este secreto que tampoco lo va a dejar muy bien parado en compañía de Lucy. Entonces es una novela que tiene una belleza muy especial, que tiene frases súper contundentes que te transforman como lector y que descubres que no todas las cosas son como parecían ser. Esa es la de I, William de Elizabeth Strout. Digamos, puede ser una especie de retrospectiva y reconstrucción de amistad, incluso hasta amor. Sí, y de que a veces quizá no vale la pena hurgar tanto en el pasado. Mira, Así siempre que tenemos algo que ocultar y que no queremos enseñar. y más en las familias, así que hay que tener cuidado con lo que uno quiere descubrir con los padres que tuvo o los abuelos. Y la otra novela es de Fabiano Massimi, él es un editor y escritor italiano, que es El Ángel de Múnich. Es una novela totalmente distinta, situada en la Segunda Guerra Mundial, pero es un pasaje súper interesante que es la muerte de la sobrina Heli Raubal de Hitler en su momento. Entonces son dos comisarios súper divertidos y que también tienen lo suyo, que es Siegfried Sauer y Mutti Forster, y ellos son invitados, digamos, a investigar esta muerte de Heli Raubal, que primero se atribuye a un suicidio, pero ellos poco a poco irán descubriendo que no fue así. Pero claro, también habrá que ver si a las altas esferas en ese momento de la historia les va a convenir que ellos descubran la verdad y pongan las cartas verdaderas sobre la mesa. Así que es otro tono súper diferente, entretenidísima, y que claro, al final de cuentas uno sigue aprendiendo acerca de este momento histórico que es Múnich 1931. Pues ya lo saben, lo más importante es leer. Y Fernanda Álvarez, cada semana aquí en Entre Washington y México. Fernanda, gracias. Gracias, Jesús, a ti. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván ya está aquí con Pucha Play. ¿Qué nos tienes para esta semana, Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues siempre muy contento de saludar. Y bueno, en este caso, hablando de temas que se relacionan con la inseguridad, pues bromeando un poco, Laura Barranco, nuestra productora también, me decía, cualquier documental mexicano puede tocar el tema. Y digo, esta risa es más risa de nervios porque creo que tiene mucha razón. Son años de documentación en el cine de nuestro país, ¿no? A través del género documental, que además es uno de los más pues vistos alrededor del mundo, ¿no? Al menos los documentalistas mexicanos tienen una reputación pues bastante importante en festivales y muchas de las películas pueden ser vistas en plataformas, pero pues pensando de la manera que decía Laura, un poco en tono de broma, de broma cruel, ¿no? Sí me voy a enfocar en un documental porque fíjate, y dolorosa, claro, ¿no? Fíjate que se estrenó y se pudo ver hace poco y seguramente ya lo encuentran en alguna que otra plataforma. Un documental que me parece muy interesante, no tanto por la forma, no tanto por el tema, que ya lo hemos visto en diversas ocasiones, sino por la intención. El documental se llama Niña Sola y nos cuenta la historia a través de varias entrevistas de una chica desaparecida, víctima de feminicidio, y esto lo cuenta a través de las entrevistas que hace el director a su madre y a su hermana y a muchos de sus conocidos y conocidas. Javier Ávila es el nombre de este director, y con Niña Sola lo que él decía es que no buscaba realmente hacer una denuncia más, sino más bien a través de estas historias que van un poco como dibujando cuál fue el trayecto de este crimen, ver hacia atrás del crimen, ver cuáles son las razones que lo ocasionaron y de qué manera la relación de esta chica con su pareja, con sus padres, con su entorno de trabajo, incluso con el entorno social mismo en el que creció, pues son indicadores inmediatos de todas las cosas que están mal en nuestro país, en nuestra sociedad, y por lo tanto que llevan a este problema. ¿Te parece entonces, Jesús, que escuchemos a Javier Ávila platicarnos sobre Niña Sola? Vamos con él.
El proyecto empieza a la par, digamos, de que se da a conocer esta noticia de que se registraron 5 feminicidios en el mes de septiembre en Tijuana, en 2016. A partir de eso empiezo como a buscar información. Bueno, en ese momento se publicó una nota en Semanario Z, la escribe Saúl Ramírez, en donde hace un breve recuento de 4 de los casos, incluido el caso de Cintia. Entonces me pongo en contacto con Saúl, le cuento de mi interés de hacer un proyecto enfocado en violencia de género y feminicidio, y que me gustaría contactar a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Y él es quien me pone en contacto con Arcelia. Me dice que primero la conozcamos a ella, porque dice que ella tiene una gran necesidad por exponer el caso de Cintia, porque no recibió pues atención de los medios. Ahí lo tenemos, Jesús Javier Ávila, un cineasta joven y que además aboga por no mostrar los rostros de las personas entrevistadas, lo cual lo hace más interesante porque se ve obligado a contarnos la historia con estas voces en off, con estas entrevistas, pero sobre todo con aspectos de los lugares en donde ocurrieron las cosas que estas personas nos van contando. Entonces vamos a ver mucho detalle de los lugares en los que ocurrieron pues las diferentes historias que conlleva esta historia más grande, y eso nos da un panorama, como lo decía al principio, de la hostilidad que existe en muchos lugares. En este caso particular, pues bueno, como sabemos, ocurre mucho en una ciudad fronteriza. Y además que me parece que es muy meritorio de los documentalistas mexicanos el andar recuperando todo este tipo de realidad tan trágica y resguardando precisamente algo que tú mencionabas, el rostro de víctimas, porque aunque estamos conscientes de lo que ocurre en el país, me parece que es necesario y obligatorio el mantener la privacidad de las personas que han sido víctimas de esta inseguridad en el país, Gonzalo. Totalmente de acuerdo, y bueno, no deja de ser además un acto de valentía de estos cineastas, estas cineastas, además obviamente de las personas cercanas a las víctimas, pero bueno, estas personas cercanas a las víctimas no tienen nada que perder, y creo que la labor de muchos y muchas cineastas en este país sigue siendo relevante. Y hay mucho trabajo que hacer en ese sentido de seguridad. Ya lo saben, cada semana Pucha Play con Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.